Muy buenas noches con todos. Soy el estudiante Ortiz Jiménez Pablo Sebastián, perteneciente a la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy les vamos a hablar sobre la historia de los materiales, desde su comienzo hasta la actualidad. La ciencia y la tecnología han cambiado nuestras vidas a lo largo de la historia. En la prehistoria, el desarrollo de los materiales fue vital para el desarrollo de los seres humanos. Aquí comenzaron a proveerse los diversos materiales que tenían ese entonces. Podemos decir que la historia de los materiales está marcada por una clasificación de edades. La primera edad se la conoce como la edad de piedra. En esta época se popularizó el uso de la madera, que proporcionó a las primeras civilizaciones el acceso de herramientas, de viviendas, infraestructuras y transportes, tales como los barcos. Pero fue la piedra el primer material que se convirtió con éxito en herramienta y armas, por lo que fue vital importancia la supervivencia. El hombre primitivo desarrolló una gran destreza para crear armas cortopunzantes, tales como los cuchillos, las lanzas, para poder así defenderse de las bestias, como podemos ver aquí en esta imagen que nos muestra la diapositiva. El hombre del Neolítico descubrió el fuego. Esto ocurrió debido a que un hombre eh, dio la grandiosa idea de golpear dos piedras. Esto, al producirse, se formuló el fuego, en la cual desde su descubrimiento fue de gran importancia para las siguientes etapas que se vienen adelante. También el hombre del Neolítico fue el que descubrió que la arcilla se ablandaba al mezclarse con el agua y se endurecía al secarse. Este ciclo de ablandamiento, endurecimiento, se podía repetir una y otra vez, al ir añadiendo al ir añadiendo agua. Cuando se introducían los bloques de arcilla húmeda dentro de una hoguera por un determinado tiempo, estos quedaban permanentemente endurecidos al enfriarse y eran resistentes al agua. Seguimos con la edad del cobre. Aquí se dieron los primeros orígenes de la metalurgia, ya que fue una época clave, puesto que los elementos y herramientas que se desarrollaron a partir del descubrimiento de los metales hicieron que fuese una época de gran evolución para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre del Neolítico descubrió que el cobre natural podría ser suavizado al calentarlo y endurecido al deformarlo mediante el martilleo. El cobre desplazó progresivamente a la piedra y se posicionó como el material preferido por el hombre para la fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. Sin embargo, una vez que el cobre natural escaseó, el hombre se vio obligado a poner su atención en los materiales contenidos en los minerales que formaba el cobre. Tenemos la edad 3, que es la edad del bronce. Aquí ya se fue formando lo que son las aleaciones, esto debido a que ya el procedimiento de la metalurgia y el procedimiento del horno ya se fueron mejorando con una mejor práctica en ese entonces. Los primeros metales que se usaron fueron la plata, el oro y el cobre, que se encuentran de manera natural en forma de pepitas. Pero el oro y la plata, al ser tan escasos, no supieron ningún avance en la vida del ser humano. Los metales puros eran demasiado suaves para ser empleados como armas. Por eso se descubrió que al mezclar el mineral de estaño y el mineral de cobre, previo al proceso de fundición, el producto resultante presentaba ventajas significativas en relación con todos los materiales conocidos hasta entonces. Una vez que se mezcló el mineral de estaño y el mineral de cobre, se pudo obtener el bronce,
que ya fue utilizado para la creación de armas, para otros tipos de trabajos que se requerían en ese entonces. ¿Por qué se fue utilizando más el bronce? Esto debido a que el bronce tenía mejores propiedades que los materiales anteriores que se habían encontrado, como el cobre o como los otros materiales que había en ese entonces. Luego de esa aleación se dio el metal bronce, la cual fue clasificada como el metal idóneo para la fabricación de armas, como lo dijimos anteriormente, debido a que presentaba mejores propiedades de dureza, era más duro, su, era más difícil de romperse. El hombre primitivo descubrió, desarrolló y perfeccionó las técnicas que permitan producir metales con propiedades sustanciales diferentes a las de sus constituyentes individuales, es decir, inventó las aleaciones. Aquí es el momento en donde el hombre empezó a experimentar con aleaciones para obtener diferentes tipos de materiales. Se viene la edad 4, que es la edad del hierro. El hierro es un elemento muy abundante. De hecho, es el cuarto más abundante en la corteza terrestre. Además, el núcleo de la Tierra está formado por hierro, lo que hizo que se extendiera su uso de una manera muy rápida en ese entonces. Además, las armas, los utensilios eran de más calidad. Desde entonces hasta hoy en día, el hierro es el elemento más utilizado, ya que se emplea en la producción de acero principalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que con el hierro y con las aleaciones de otros materiales podemos obtener el acero. Ya bien, conocemos también que el acero tiene sus varias clasificaciones, que es el acero principal, que es aquel que se oxida, y tenemos también el acero inoxidable, que es aquel que no se oxida. Este acero no se oxida debido a que tiene poca, poca proporción de hierro en su composición. Eh, Aquí nunca se descubrió que el carbono era el responsable del hierro bueno, sino hasta 1774 después de Cristo. Y esto fue casi 3000 años después. Eh, a lo largo, a lo largo de los siglos se fue mejorando la manera de obtener el acero. Se aumentó el tamaño de los hornos y se extendió mejor el proceso de reducción del mineral de hierro. Eh, En un resumen más claro, podemos decir que esta etapa fue como ya la etapa principal a una etapa ya más actualizada, ya que se presentaban materiales de mejores propiedades que las actuales. Eh, las hititas de Turquía descubrieron de una u otra manera que el hierro bueno en el cual se calentaba dentro de un horno de carbón se martillaba la pieza para compactarla y se removía el óxido producido, repitiendo el procedimiento varias veces. Durante el calentamiento en el horno, los átomos de carbono se difundían hacia el interior del hierro, produciendo acero de bajo carbono. La etapa 5 ya viene a ser la revolución industrial, que ya es el siglo XIX, siglo XVIII, perdón. Aquí es es el proceso de transformación económica, en el cual ella era social y tecnológica, que se inició en la mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influyendo todos los aspectos de vidas cotidianas de una u otra manera. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de mano de obra basada de un trabajo manual a un trabajo ya sea maquinario. Se hizo ese cambio debido a que ya existían diversos tipos de máquinas para hacer diversos tipos
de elementos que necesitaríamos para los materiales, para los procesos que querramos. Ya viene lo que es el siglo XIX y el siglo XX, que ya es casi la actualidad, que ya por muchos siglos de desarrollo de las ciencias, de los materiales, se dio que fue muy lenta. A finales del siglo XIX hubo avances notables que contribuyeron a su desarrollo, como por ejemplo el descubrimiento de los rayos X y su aplicación, la tabla periódica de los elementos, el conocimiento de la estructura cristalina de los materiales y la aparición de los primeros plásticos. Bueno, eso fue todo. eh, Espero les haya gustado. Muchas gracias.